El silencio en la sala de audiciones de Vortex Records en Los Ángeles era más frío que el acero pulido de los premios que adornaban las paredes. Leonardo Vargas, el ejecutivo más temido y exitoso de la industria, observaba a la joven frente a él con una mirada que podría congelar el sol. A sus 22 años, Luna poseía una voz que era pura miel y melancolía, un talento crudo que había hecho callar a los técnicos de sonido. Pero Leonardo no veía arte, veía un producto. Y el producto, a su juicio, no era vendible. «Tu voz es interesante», concedió con desdén. «Pero mírate, no tienes la imagen, no tienes el filo, no vendes un sueño, vendes una realidad triste. Y la realidad querida no vende discos». Cada palabra fue un golpe directo al corazón de Luna, que se encogió en su modesto vestido. Ella había puesto todas sus esperanzas, todos sus ahorros y toda su alma en esa audición. Ser rechazada era una posibilidad, pero ser desarmada con tanta crueldad la dejó sin aire. Sus manos, temblorosas, buscaron instintivamente el pequeño amuleto de plata que siempre llevaba al cuello, una media luna gastada por el tiempo, su único vínculo con un pasado que no conocía. Leonardo notó el gesto, frunciendo el ceño con impaciencia. «Los amuletos de la suerte no te conseguirán un contrato», espetó, listo para despacharla y pasar al siguiente aspirante prefabricado. Luna asintió, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Salió de esa oficina sintiendo que su sueño había muerto, sin saber que el hombre que acababa de destrozarla y el amuleto que le daba consuelo estaban conectados por un secreto que lo cambiaría todo para siempre. Luna caminó sin rumbo por las concurridas calles de Los Ángeles, el bullicio de la ciudad contrastando con el silencio sepulcral de su corazón roto. Las palabras de Leonardo Vargas resonaban en su mente, un eco venenoso que minaba la poca confianza que le quedaba. Se refugió en el pequeño y destartalado apartamento que apenas podía pagar, un espacio que, a pesar de su humildad, era su santuario. Se sentó en el borde de su cama, apretando con fuerza el amuleto de Luna. No era solo un adorno, era la única pertenencia que tenía de sus padres biológicos. La habían dejado en un orfanato con él, una nota arrugada que simplemente decía, «Cuídenla». Y este pequeño trozo de plata. Para ella el amuleto era una promesa, la prueba de que en algún lugar, alguna vez, alguien la había amado. Su vida había sido una lucha constante, pero la música siempre fue su escape, su forma de contar la historia de una niña que se sentía invisible. Esa audición era su oportunidad de ser vista, de ser escuchada. Y ahora se sentía más invisible que nunca. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en su ático de lujo con vistas panorámicas a la ciudad, Leonardo Vargas intentaba quitarse de encima una extraña sensación de desasosiego. La imagen de la chica, su vulnerabilidad y la forma en que se aferraba a ese collar no lo abandonaban. Lo atribuyó al estrés, a un día largo. Se sirvió un whisky caro, tratando de ahogar el recuerdo, sin saber que lo que realmente intentaba ahogar era el fantasma de un pasado que había enterrado bajo capas de éxito y frialdad. Un pasado que estaba a punto de volver para reclamar lo que era suyo. Esa noche, Leonardo asistió a la cena semanal obligatoria en la mansión de sus padres en Beverly Hills. La atmósfera era tan estéril y tensa como siempre. Su padre, Ricardo Vargas, un magnate retirado que medía el valor de las personas por sus cuentas bancarias, no perdió la oportunidad de criticar las últimas cifras de Vortex Records. Su madre, Isabel, permanecía en un silencio elegante, su rostro una máscara de tristeza perpetua. Durante la cena, de forma casi casual, Ricardo mencionó un correo de una agencia de investigación privada. «Nada nuevo sobre el asunto», dijo con frialdad. «Parece que tu hermana simplemente se desvaneció de la faz de la tierra. Es mejor así. Fue una decisión necesaria». Leonardo sintió una punzada de ira y culpa. «¿Necesaria para ustedes?», replicó con dureza. La hermana era el gran tabú de la familia Vargas. Sofía, nacida cuando la familia estaba al borde de la quiebra, había sido dada en adopción cuando Leonardo tenía apenas 5 años. Fue una decisión pragmática,
impulsada por el pánico y la pobreza, justo antes de que la fortuna de Ricardo cambiara drásticamente. Él nunca se lo perdonó. Su único recuerdo claro de ella era el día en que se la llevaron. Él le había colgado al cuello un pequeño amuleto de plata que había encontrado, una media luna. «Para que la luna te cuide siempre, Sofía», le había susurrado. Sus padres le habían dicho que olvidara, que era por su bien. Pero Leonardo nunca olvidó. La culpa de no haberla protegido se convirtió en el motor oscuro de su ambición, la razón de su dureza implacable. Necesitaba ser tan poderoso que nunca más se sentiría indefenso. Devastada pero no completamente rota, Luna decidió que no dejaría que las palabras de un hombre amargado destruyeran su pasión. Recordó un pequeño bar en el barrio de Echo Park, de Blue Note, que organizaba noches de micrófono abierto. No era un escenario de fama mundial, pero era un lugar con alma, donde la música importaba más que la imagen. 2 noches después, con el corazón en la garganta y su guitarra en mano, Luna subió al pequeño y acogedor escenario. La luz era tenue, el público atento y respetuoso. Se olvidó de Vortex Records, de Leonardo Vargas y de su humillación. Cerró los ojos y cantó. No interpretó una versión comercial, sino una canción que había escrito desde lo más profundo de su ser. La letra hablaba de sentirse como una extraña, de buscar un hogar, de seguir una media luna en el cielo como su única guía. Su voz, libre de la presión de la audición, voló por el local, llenándolo de una emoción pura y desgarradora. No había artificios, solo verdad. El público quedó cautivado, en un silencio reverente que era más elocuente que cualquier aplauso estruendoso. Al terminar la canción, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era de tristeza, sino de liberación. En ese pequeño escenario, rodeada de extraños que sentían su música, Luna se sintió más vista y más valorada que en la lujosa e impersonal oficina del ejecutivo que había intentado apagar su luz. No sabía que el destino, con su ironía característica, había puesto en marcha los engranajes para una confrontación inevitable. El destino, en efecto, es un dramaturgo caprichoso. El lujoso sedán de Leonardo Vargas sufrió una avería a pocas cuadras de The Blue Note. Mientras su chofer llamaba a una grúa, la frustración de Leonardo crecía. Fue entonces cuando escuchó una melodía que flotaba en el aire, una voz que le resultó extrañamente familiar. Movido por un impulso que no comprendía, salió del coche y siguió el sonido hasta la puerta del bar. Entró con su habitual aire de superioridad, pero se detuvo en seco al ver quién estaba en el escenario. Era ella, la chica de la audición, Luna, pero esta vez algo era diferente. La voz que en su oficina le pareció simplemente interesante, aquí, en su elemento, era absolutamente magnética. La canción hablaba de una luna perdida y cada nota le pellizcaba una fibra sensible que creía muerta. Cuando Luna terminó y bajó del escenario entre aplausos genuinos, Leonardo se sintió obligado a acercarse. No sabía qué iba a decir, quizás una disculpa a medias, quizás una oferta cínica. «No estabas tan mal», dijo, su voz sonando más torpe de lo que pretendía. Luna se sobresaltó al verlo, preparándose para otro golpe. «Gracias», respondió ella, educada pero distante, su mano yendo instintivamente a su amuleto. Fue entonces cuando Leonardo lo vio claramente bajo la luz tenue del bar. La forma, la media luna de plata. Se le heló la sangre. ¿Puedo ver tu collar?», preguntó, su voz sonando un susurro ronco. Confundida, Luna se lo quitó y se lo entregó. Leonardo lo tomó con manos temblorosas, lo giró, y allí, en la parte de atrás, apenas visibles por el paso de los años, estaban las 2 iniciales que él mismo había grabado con la punta de un clavo. Él y ese, Leonardo y Sofía. El aire se le escapó de los pulmones. Era ella, era su hermana. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La realización lo golpeó con la fuerza de un huracán. La chica a la que había humillado, a la que había juzgado por su apariencia y descartado sin piedad, era su propia sangre, la hermana perdida por la que sentía una culpa que lo había carcomido durante décadas.
Levantó la vista. Sus ojos desorbitados se encontraron con los de Luna, que lo miraba con una creciente alarma ante su extraña reacción. ¿Sofía?, susurró él, el nombre saliendo de sus labios como un fantasma. Luna frunció el ceño. «Disculpe, mi nombre es Luna». Pero Leonardo ya no le escuchaba. El mundo se desmoronaba a su alrededor, y en el centro de las ruinas estaba el rostro de su hermana, a quien acababa de herir de la manera más profunda e imperdonable. «No, tu nombre es Sofía», insistió Leonardo, su rostro pálido como el de un fantasma. «Yo te di ese amuleto». Le mostró las iniciales grabadas, L de Leonardo, S de Sofía. «Soy tu hermano». Luna retrocedió, su mente tratando de procesar la absurda afirmación. ¿Su hermano? Este hombre cruel y arrogante que la había tratado como a basura. Era imposible. «Usted está loco», dijo, intentando arrebatarle el collar. «Devuélvamelo». Pero Leonardo la sujetó suavemente por el brazo, sus ojos suplicantes por primera vez en su vida. «Por favor, escúchame. Nuestros padres te dieron en adopción. Éramos pobres, no podíamos mantenerte. Yo tenía 5 años, fue el peor día de mi vida». La desesperación en su voz era tan real, tan palpable, que la incredulidad de Luna comenzó a flaquear, dando paso a un torbellino de confusión y miedo. Le contó todo, atropelladamente. Los recuerdos fragmentados de una niña pequeña con sus mismos ojos, la pobreza que los asfixiaba, la fortuna que llegó demasiado tarde, la búsqueda infructuosa a lo largo de los años. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que Luna nunca supo que existía. Su identidad, construida sobre los cimientos de ser una huérfana anónima, se tambaleaba violentamente. ¿Podía ser verdad? ¿La historia de su vida era una mentira? La revelación la dejó sin aliento, una mezcla de rabia por el abandono, dolor por la familia que nunca tuvo y un extraño y aterrador atisbo de pertenencia. Miró a Leonardo, no al ejecutivo despiadado, sino al hombre roto que tenía delante, y por primera vez vio el reflejo de su propia soledad en los ojos de él. El shock era demasiado grande. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió corriendo del bar, dejando a Leonardo solo con la verdad que tanto tiempo había buscado y que ahora amenazaba con destruirlo. Leonardo se quedó paralizado, el amuleto de plata frío en su palma. La había encontrado y la había perdido en la misma noche, pero esta vez no la dejaría ir. Al día siguiente, irrumpió en la mansión de sus padres con la furia de un hombre que ha despertado de una pesadilla de 20 años. Puso el amuleto sobre la mesa de caoba. «La encontré», declaró, su voz temblando de rabia contenida. ¿Sabían que canta como los ángeles? ¿Sabían que la humillé ayer en mi oficina sin tener la más mínima idea de quién era? Sus padres lo miraron, conmocionados. Su madre, Isabel, se llevó una mano a la boca, las lágrimas brotando instantáneamente. Su padre, Ricardo, intentó mantener la compostura. «Hijo, hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento». «¡No!», gritó Leonardo golpeando la mesa. «Ustedes la borraron de sus vidas porque era un recordatorio de cuando eran pobres, de cuando fracasaron, y me obligaron a mí a hacer lo mismo». La confrontación fue brutal. Salieron a la luz décadas de resentimiento, culpa y dolor reprimido. Isabel confesó entre sollozos que había pensado en ella todos los días de su vida. Ricardo admitió su cobardía, su vergüenza. En ese momento, Leonardo comprendió que su implacable búsqueda de éxito no era solo por él. Era un intento desesperado de demostrar que el sacrificio de su hermana había valido la pena. Se dio cuenta de lo vacío y equivocado que había estado su camino. Dejó a sus padres con los pedazos de su mentira y fue a buscar a Luna. La encontró en su pequeño apartamento, empacando sus cosas, lista para huir de nuevo. «Por favor, no te vayas, Sofía. Luna», suplicó desde la puerta. «Dame una oportunidad para arreglar esto, para ser el hermano que debía haber sido». Luna, cuyo nombre real era Sofía, pero que se había aferrado a Luna como a un salvavidas, se detuvo. Lo miró, viendo la desesperación genuina en su rostro. La ira todavía ardía en ella, pero debajo una pequeña y temblorosa semilla de curiosidad comenzaba a brotar. No quería su dinero ni su poder, quería respuestas, quería una familia. Con cautela aceptó hablar.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones crudas. Leonardo no intentó comprarla con lujos, en cambio, le abrió su corazón. Le mostró fotos de cuando eran niños, las pocas que había rescatado. La llevó al viejo y empobrecido barrio donde nacieron, un lugar que contrastaba violentamente con el glamour de Beverly Hills. Caminaron por las mismas calles y por primera vez Luna sintió las raíces de una historia que le pertenecía. Empezaron a reconstruir su relación, pieza por pieza. Leonardo escuchó su música, pero esta vez de verdad. Escuchó el dolor, la esperanza y la belleza en sus letras y se dio cuenta del verdadero talento que había estado a punto de desechar. Luna, por su parte, empezó a ver más allá del ejecutivo despiadado. Vio al niño de 5 años que nunca superó la pérdida de su hermana, al hombre que había construido una fortaleza de éxito para proteger un corazón lleno de culpa. Lentamente, la desconfianza dio paso a un frágil vínculo. Isabel, su madre, se acercó a ella, pidiendo perdón con una humildad que desarmó a Luna. La sanación era un proceso lento y doloroso, pero por primera vez en sus vidas, la familia Vargas estaba siendo honesta. La música se convirtió en su puente, el lenguaje universal que los ayudó a expresar lo que las palabras no podían. La transformación de Leonardo fue profunda. Vendió su participación mayoritaria en Vortex Records y, con una parte del dinero, fundó un nuevo sello discográfico independiente, Luna Music. Su filosofía era radicalmente opuesta: buscar y nutrir el talento auténtico, sin importar la imagen comercial. La primera artista que firmó, por supuesto, fue su hermana. El álbum debut de Luna, titulado Sofía, fue un éxito rotundo, aclamado por la crítica por su honestidad brutal y su belleza melódica. Su historia conmovió al país. Luna no solo encontró el éxito, sino que recuperó su nombre y su familia. Leonardo encontró la redención, no en las listas de éxitos, sino en el abrazo de su hermana y en la paz de haber corregido el mayor error de su vida. Si esta historia los ha hecho reflexionar sobre cómo los juicios superficiales pueden ocultar las verdades más profundas, si ustedes también creen que el verdadero valor de una persona reside en su corazón y no en su apariencia, que la familia es un lazo que ni el tiempo ni la distancia pueden romper y que todos merecen una segunda oportunidad, dejen un like y compartan este video. Cuéntenos en los comentarios, ¿alguna vez han juzgado a alguien equivocadamente o han sido juzgados ustedes? ¿Creen que el destino nos pone a prueba para revelar quiénes somos en realidad? Suscríbanse para más historias que demuestran que la empatía es la fuerza más poderosa del universo. Y recuerden, el destino puede separarnos, pero los lazos del corazón siempre encuentran el camino de vuelta. Nos vemos en el próximo video con otra historia que tocará su alma. Los amo, criaturas del corazón.